Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos a qué hora van a ver este contenido, pero hoy en Podcast de Haces presentamos una conversación que promete nivel, promete memoria y también ofrece visión de futuro. La pluralidad no se presume, se practica. La experiencia nunca se improvisa, es algo que se construye. Y las buenas conversaciones no suceden por accidente, se provocan. Este jueves, en Podcast de Haces, recibimos a un invitado con trayectoria, una historia pública, criterio propio y conocimiento real de Baja California y de México. Con nosotros, Héctor Osuna Jaime, arquitecto y político mexicano con una amplia experiencia en la vida pública. Él fue alcalde de Tijuana, senador de la República, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, diputado local y candidato a gobernador de Baja California. Una voz que ha estado en momentos clave de la historia política y administrativa del país. Comenzamos en 3, 2, 1. Saludos a toda la gente que ya está en BCTV. Yo soy Max Adame y con mucho gusto pues les comparto con mis compañeros Jorge González Ibarra y Carlos Sánchez Ayala la presentación de nuestro invitado. Adelante, muchachos. Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenido, Héctor. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Enorme placer. Y estés aquí con nosotros. Carlos, como siempre, cada semana. Gracias a todos, muchas gracias. Un gusto, Héctor. Gracias, Carlos. Tenerte aquí en la mesa con nosotros. Con mucho gusto. Okay. Pues entrarle a la conversación no está fácil porque eres un personaje querido, reconocido en Baja California y a nivel nacional, parte de la vida política, de esa vida política de la Baja California. Estamos en Ensenada, cuna de la democracia, Baja California, cuna de la democracia, de la alternancia, y hoy, pues parte de la oposición. ¿Qué escenario enfrentamos hoy en Baja California, de acuerdo a tu experiencia? Pues yo vengo de ver fraudes electorales a los 11 años en Tijuana, cuando el ejército se robaba las urnas. Vengo de organizar la defensa del voto, de organizar la presencia de los ciudadanos en las casillas, de venirle a pedir a Ernesto Rufo aquí al Sausal, que de Tijuana pensábamos que podía ser un buen candidato a gobernador, y de lograr que en Baja California se reconociera, porque yo creo que muchas veces se ganó la primera gobernatura por un partido que no fuera el PRI. Obviamente eso me comprometió a muchas cosas, cambió mi vida. O sea, tuve que dejar mi práctica de arquitecto, porque también tenía yo en ese tiempo pues buena experiencia en temas de arquitectura. Ustedes conocen lo que es Plaza Aguacaliente, Las Torres. Fui director de proyectos de Las Torres. ¿Y vivías de eso? Claro, Era yo tu vivo modelo de vida. De eso vivo. Yo soy un ciudadano con una profesión y una aspiración de tener clientes y ser consultor y ser arquitecto y hacer cosas que tienen que ver con urbanismo, con desarrollo urbano, que eso es lo que yo hago. Pero que el llamado a hacer algo por la comunidad, Tijuana, o sea, ya no aguantaba el desastre que estábamos viendo, los baches, el aguas negras corriendo por todos lados, una agua que abrías las llaves de tu casa y no salía el agua, etcétera. Entonces de repente me encontré con que... ¿Estás hablando del pasado o del presente? Porque pues, estamos hablando de que los ciclos a veces nos llevan a eso. Y por eso estoy otra vez aquí en Ensenada tratando de ver qué podemos hacer, porque yo creo que cerramos el círculo de un tema difícil, ¿no? Y tienes razón en eso. En aquel tiempo, pues, convencimos a Rufo, pero Rufo dijo, pues no, con una sola persona no va a cambiar esto, necesitamos más gente. Yo me comprometí a buscar candidatos. Okay. Y obviamente, buscar en tiempos difíciles como ahorita, a ver, que le quieres entrar, pues nadie, todo el mundo quiere algo seguro. Y somos muy pocos los que somos aventureros de aventarnos a hacer las cosas, ¿no? Y creo que cada vez más ciudadanos deben de hacerlo. Y entonces yo fui candidato a diputado local en el 89 porque nadie más quiso. Yo no convencí a nadie de que lo hiciera.
Como yo estaba comprometido, pues lo hice. Entonces ya en la carrera, ustedes más o menos han dado cuenta, es ese que después de diputado local, pues no faltó quien me dijera, oye, pues ya le entiendes a cómo funciona el gobierno, ¿por qué no buscas la presidencia municipal? Y pues la buscamos, hicimos una planilla de gente muy echada para adelante, muy jóvenes todos, nos apodaron finalmente como ayuntamiento, el ayuntamiento Gerber, porque había muchos muy jóvenes. Y entonces yo creo que hicimos una tarea, nos costó trabajo la candidatura, nos costó trabajo ganar la elección, o sea, muy cerrada, pero la ganamos. Y hicimos, yo creo que un trabajo muy creativo, muy transparente, muy participativo con la gente, muy innovador en las formas de hacer. ¿Porque éramos expertos? No, porque traíamos ganas de hacer las cosas y buscamos el cómo hacerlas. O sea, el buscar y querer hacer las cosas es a veces mejor que el que tiene experiencia anterior, vieja, de esa anquilosada que no te da resultados, etc. Entonces, pues bueno, después de eso ya me regresé a mi despacho, me puse a hacer cosas, me metí a trabajar, a impulsar una empresa de telecomunicaciones de unos empresarios de Tijuana, y luego ya me fui al Senado de la República. Bueno, no me fui, sino aporté lo que ahora sí ya era mi prestigio personal de haber sido presidente municipal para la campaña de Vicente Fox. Y apoyé en ese sentido. O sea, yo en la de Rufo no creo que aporté nada, pero en la de Fox pues algo aporté. Y llevamos a Fox a la presidencia de la República, y yo fui senador de la República por 6 años. Como yo conocía de infraestructura, de gobierno y de todo eso, mis labores en el Senado fueron y estuvieron muy encaminadas al tema de infraestructura, telecomunicaciones, desarrollo municipal y relaciones exteriores. Entonces, eso obviamente había pocos que entendían de telecomunicaciones, yo sí. Entonces después me nombraron comisionado, hicimos una reforma de telecomunicaciones, luego fui comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y nosotros fuimos los que hicimos que eso llegara con mejor precio a todo el mundo, porque venía, como quien dice en el mundo, veníamos atrasados. Sí. O sea, todo el mundo, ibas a Estados Unidos, todo el mundo traía teléfono y traía datos y costaba pues algo mucho más barato que aquí. Generamos la competencia, generamos las decisiones de políticas públicas para que todo el mundo lo tuviera. Y bueno, estoy bien orgulloso de que eso se logró. Y luego ya otra vez a lo mismo. He intentado, me han buscado ser candidato. No ha sido de tal manera, porque yo mismo presencié que los partidos ya en el poder, pues ya como que empiezan a buscar o más bien se empiezan a proyectar los defectos de las personas. Sí. En las instituciones. Condición humana. Condición humana. Y las instituciones tienen que tener la fortaleza para evitar que esas ambiciones personales, humanas, a veces que existen en la sociedad, pues no dañen la estructura. Yo cuando empecé a ver cosas que no me gustaron, dejé de ser militante. Oye, pero ahora estoy regresando el PAN porque veo que sí se puede levantar, y es lo que estamos haciendo. No te quise interrumpir. Frescura, esa generación Gerber. Sí. Que con esa frescura que tú dices que no tuviste mucho que ver con la elección de Rufo, pero veniste a pedirle que fuera candidato. Sí, claro. Cuenta la leyenda y cuentan los viejos militantes de Acción Nacional en Ensenada, que cuando Rufo se postuló para alcalde, fueron a rogarle y los tiró a locos. La primera vez dijo, no hombre, ¿cómo creen yo? Sí, así sucede, ¿eh? Y aceptó y ganó la alcaldía. Yo creo que ya estaba más o menos encarrilado después de ser alcalde de Ensenada, y no les costó trabajo convencerlo para que fuera candidato a gobernador. Pues bueno, lo que se sabía a través de medios como en aquel tiempo, lo que es el Z ahora y el ABC, que eran muy pocos medios que le daban cuenta de lo que pasaba. Que siguen aquí. siendo en el caso de Z, ¿no? Sí, claro, sí, él sigue siendo, pero creo que era el ABC, no sé si se llamaba Z o no. Pero y hasta la Cotorra. En Tijuana, y la Cotorra, se sabía mucho allá de la Cotorra. Claro, okay. Entonces mucha gente que nos enteramos de eso nos dábamos cuenta que había un presidente municipal que estaba combatiendo no nada más con la dificultad del empleo, del cargo propio, sino la estructura del gobierno. Pues es un empleo, del gobierno priista de Jicotenca Leiva de ese tiempo, ¿no? Digo, lo dices bien, es un empleo. Sí, pero es un cargo, y es un encargo de la sociedad con empleo, ¿no? Pero te dan un sueldo. Entonces, vimos que a partir de bloqueos económicos, de amenazas, estaba sacando adelante, y sobre todo hizo que la gente lo apoyara en Tijuana. Entonces Ensenada, y se volvió famoso en Tijuana, y a lo mejor él no se daba cuenta. Entonces venimos a decirle que sentíamos en Tijuana y en Mexicali que el PAN tenía un candidato en él que podíamos entusiasmar a los baja californianos y ganar la gubernatura. Y organizamos un día para venir a verlo, y nos recibió en la delegación del Sausal. Éramos, ¿qué te gustan? Unos 40 personas, yo creo, cuando mucho.
y unos se vinieron en camión, otros nos venimos en nuestros carros con unas personas y ahí nos recibió y yo me acuerdo, yo no lo conocía y claramente nos dijo, pues sí, pero como en las corridas de toros, me acuerdo que usó el ejemplo ese, dice, pues sí hay el matador, pero también se ocupas el picador y los banderilleros y los que limpian ahí ¿Cuál los es el rosarios. equipo? Entonces necesita un equipo y necesitamos gente y además hay candidaturas de otras cosas y hay que buscar candidatos y nos dedicamos a eso, ¿no? A mí me encargaron organizar un distrito y yo ya apoyaba al PAN en eso, en representantes de casilla y todo eso, pero en esa ocasión pues me dijeron, además de eso hay que buscar. Ahora, regreso al PAN. ¿Estuviste fuera del PAN? Sí. ¿Estuviste en un cargo político? Dejé de ser militante. ¿Con otro partido? No, fui candidato porque me invitaron en el 21, no es cierto, en el 19, ¿te acuerdas que aquella elección por 2 años? Me invitaron los de Movimiento Ciudadano, pero ni siquiera fueron los de Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano andaba buscando un candidato en Tijuana y dieron con un pastor muy famoso de la iglesia cristiana que pues ya había separado para poder ser candidato porque pues había una prohibición ahí, que de hecho al final no pudo ser, pero él les dijo, se llama Fermín García de allá de Tijuana. Entonces yo en el café que te platicaba hace rato que nos juntamos con gente en el café me dijeron, fíjate que a Fermín, nuestro pastor, lo están invitando, o sea, en cristianos, pues, en una iglesia cerca de ahí donde estamos. Y es una persona muy famosa en Tijuana, muy respetada. Están buscando para que sea candidato a alcalde de los de Movimiento Ciudadano. Y cuando les preguntó que sí, pero ¿quién va a ser el candidato a gobernador? Y le dijeron, no tenemos a nadie. Sí, ¿por qué no invitan a Héctor Osuna? Yo no lo conocía, ni él me conocía, ni nada. O sea, yo fui una recomendación de alguien que andaban buscando en el Movimiento Ciudadano. Entonces, cuando me buscaron, yo dije, yo soy un ciudadano comprometido. Ya no soy militante de un partido porque algunas cosas no estaban como yo creo que deberían de estar. A lo mejor podemos discutir eso o no. Pero, pues, un ciudadano libre que quiere hacer las cosas bien y no veía nada incorrecto en lo que el Movimiento Ciudadano quería hacer en ese momento. Y obviamente ya me invitaron y lo hicimos, y creo que lo hicimos bien, ganaron 3 lugares en el Congreso, levantamos la votación bastante y todo eso. Y en el PAN, pues como que ya se cerraban las puertas, ¿no? Y luego pasaron varias cosas y yo sigo siendo, como quien dice, un ciudadano que apoya las cosas. Nunca me peleé con nadie en el PAN, o sea, no traigo un pleito ni con los del PRI. ¿Militante? No, dejé de ser militante y tengo ya porque hubo posibilidad de ser candidato, también les dije yo, mi experiencia creo que sirve para esto. Y cuando en el 21 les dije al PAN, oye, pues no traen candidato, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, prepárate porque parece ser que sí, no hay competencia, no hay muchos y tú estás levantando la mano, vamos viendo quién más se anota. Entonces parecía que sí iba a ser candidato en el 21 y luego cambiaron el tema porque fue de mujer. Tuvo que ser mujer, entonces me bajaron por género. Entonces yo dije, bueno, pues ni modo, la ley es esa y yo me ofrecí ser el coordinador de la campaña de Lupita Jones, que fue la que escogió. Yo no tuve nada que escoger, nada que hacer en que la hayan escogido, pero le ayudé en la campaña porque yo creo más en la causa que en la persona. Entonces yo siempre he apoyado. Y ahora la última vez que hubo una elección que no había mucha cosa que hacer, también fui candidato a diputado en un distrito que no es donde yo vivo, pero que hacía falta un candidato y fui candidato en un 8º distrito de Tijuana Federal, que verdaderamente no había nada que hacer, no había organizaciones. Por el PAN. Entonces yo con el PAN estoy muy bien, con los panistas, no tengo problemas. O sea, yo creo que hoy la oposición más que nunca es la ciudadanía. Exactamente. No tanto los partidos como lo quiere hacer creer pues mucha gente, muchos actores políticos. Somos los ciudadanos. Pues son visiones, ¿no? Sí, pero la mayoría, los que elegimos, somos los ciudadanos. Y quienes podemos estar a favor o en contra, y ese voto de castigo es histórico. Es histórico. Sí. La ciudadanía quita o la ciudadanía pone a quien mejor le parece que debe gobernar. Eso es bueno, ¿no? Esa es la oposición. Tienes que hablar más moderno, es el pueblo ahora. No, es que para no crear confusión, porque todos somos parte. El pueblo bueno. Todos somos parte del pueblo, ¿no? Solo que el pueblo tiene estratos socioeconómicos, políticos, etcétera, políticos. Mira, por eso digo que está dando vuelta el círculo a como estamos ahorita, porque en el 89 yo hago un símil con los momentos que estamos viviendo ahorita. Y es muy parecido, ¿eh? Un sistema de partido único, hegemónico, que controla todo, era lo que había antes, es lo que hay ahorita. Unas circunstancias de hartazgo de la sociedad, aquí muy rápido, allá en 70 años,
aquí muy rápido, en 7 años, se van a 10, Sí. a 10 por 1, ¿no? Sí, la curva ha sido más Entonces, una presión del gobierno de Estados Unidos en aquel tiempo de ver que México, su vecino, Sí. se comportara correctamente y sobre todo para poder apoyarlo económicamente. Había una crisis económica en México que Estados Unidos le iba a meter, digamos, un apoyo para la renegociación de la deuda. Y decían, pero ¿y la democracia cómo van, no? Entonces había una necesidad de demostrar que el país podía avanzar en el sistema democrático. Entonces yo creo que se detuvieron en aquel tiempo, yo creo que las fuerzas, digamos, que operaban los fraudes en el PRI, a no avasallar y dejar que las cosas corrieran como tenían que correr. Yo creo que esta elección próxima va a pasar lo mismo. Oye, qué buena, digo, yo no lo había Una buena visto analogía. desde ahí, pero sí, la única diferencia es pues que el otro partido tenía pues mucho más rato, este tiene menos de 12, van a ir para los 12, pero si te pones a pensar son los mismos. pero son igual, pero es igual lo que está sucediendo. No, y son los mismos. Una injerencia de Estados Unidos, obligando a que se ordenen. Es un híbrido. No, una problemática de... Pues yo creo que sí es un híbrido, pero como de 95-5. O sea, 95 expriistas y un 5 de panistas que están Sí, por sí, allá, sí, ¿verdad? sí. Y Porque muchos muchos que estaban en el PRD, muchos se quedaron y son gente que yo defiendo por todos lados porque son gente decente, pero los del PRD en su descomposición, los malitos se fueron para Morena. Los del PRI, los malitos se fueron para allá. Yo también defiendo a muchos priistas que son decentes, honorables, hay capaces. excepciones, Hay muchos, ¿eh? Yo tengo una lista de amigos muy amplia en eso, se fueron para allá. Y los del PAN también, los que hicieron daño en el PAN ya se fueron para allá. Entonces, pues son los mismos. ¿Qué piensas de la... el hecho de que los partidos políticos se vuelvan no nada más una herramienta de acceso al poder público de los ciudadanos, sino que entren a los gobiernos y controlen a la gente que es electa por el pueblo, por los ciudadanos, una vez que están en el gobierno y luego esté condicionado ese puesto que sigue, esa posición que sigue, a tu lealtad al partido y no tu lealtad a los ciudadanos, a la gente que votó por ti? Ese es un comportamiento de mafias. Ajá, Pero lo vemos, ¿no? sucede. Y en su momento también el PAN cayó en algunas, en unas Va cosas. parejo. Entonces, yo creo que es lamentable. Yo creo que la sociedad debe de reprobarlo. Yo creo que no es lo que abona a la transparencia y los procesos democráticos. Por ejemplo, ahorita están con mucha naturalidad los medios dando cuenta, sin ponerse o detenerse a criticar, que van a cambiar a la líder del partido Morena y van a poner a la encargada de desarrollo, ¿cómo se llama? De social, ¿no? De los programas de bienestar. O sea, la que conoce los programas de bienestar y trae los padrones, se los va a llevar al partido del gobierno. Debería estar prohibido, según yo. Es que está prohibido. Debería estar prohibido. Esa persona debería estar vetada. Es más, una persona que maneje programas sociales debería ser una persona que no tenga militancia partidista para que no vea colores en la sociedad, porque el beneficio debe ser para todos. Fíjate, ahorita haciendo aunque eso es grimen, poquita referencia. Aunque eso es grimen Morena, ¿no? Digo, al final... Está prohibido el uso de programas sociales. Ellos se quejaban de eso. Es delito. Pero los programas sociales, pues ellos dicen, pues es que se los damos a todos. A ver, quiero preguntarle... No es que para los ricos y los pobres, se los damos a todos. Sí, pero le dicen, oye, ¿quieres que continúe vota por fulano? Y los controlan. O sea, claro que la gente que tiene felicidad y de alguna manera, pues no la capacidad de resistir ese tipo de cosas, pues cae presa de ello. Te voy a hacer una pregunta que ya le hicimos a Jesús Ruiz Uribe, que estuvo aquí. Él estuvo pues debe estar muy fácil. Y está involucrado en el tema programas sociales, ¿no? Se le hicimos en su momento. Estaba fresca el tema. La propuesta y el tema que había socializado Ricardo Salinas Pliego y que es un tema muy recurrente en las redes sociales, en el chat. Quienes reciben programas sociales no deberían votar. ¿Tú qué piensas? En una sociedad muy avanzada, creo que sí. Creo que es una manera de limitar el tema ese, porque pues creo que alguien dijo, y creo que no fue cierto, pero decían que en Dinamarca o en un lugar así, quien era
subsidiado por el gobierno, no debería hacerlo. Sí, así es. Yo creo que es difícil. Lo que sí creo que debe ser mucho más transparente el manejo de los programas sociales y los apoyos gubernamentales. Yo creo en apoyar a la gente más necesitada de la sociedad. Lo he demostrado en todos los sentidos cuando he tenido cargos como el de presidente municipal. Y podría darles detalles de cómo lo hacíamos. Pero lo que sí creo es que lo que distingue el PAN es el principio de subsidiariedad. Que apoyes al ciudadano que no tiene la posibilidad de subsistir por sí mismo. Son muchos, pero no todos los de 65 años. Claro, entonces el criterio de 65 años, el criterio de 65 años o de 60 para mujeres creo que es. Yo creo que ¿a cuántas personas que ustedes conocen de 65 años que son dueños de propiedades y negocios aquí en esto que les dan dinero? O que tienen sus buenas pensiones. A Carlos Slim, por ley, le podría llegar un cheque. No estoy seguro si se lo dan o no. O lo cobra. O si lo cobra. Yo creo que por eso se requiere una presencia de un consejo ciudadano que vigile que el recurso que es de todos nosotros, porque nadie te lo está regalando, claro. El recurso que es de todos nosotros se dé a las que verdaderamente lo necesitan. Si son 100 pesos o 100,000 pesos o 100 millones de pesos, lo que sea, y se lo das a todos los que tienen 65 años, pues les toca muy poquito. Pero si se los das a los que verdaderamente lo necesitan, les va a tocar más. Y se los va a tocar más, pero con la condición de que también aporten un esfuerzo para salir de esa dependencia. Claro. Y aparte que el diseño de esa política es clientelar, ¿no? El hecho de, como dices, que son 65 y obtienes un recurso. Sí. O sea, ¿qué quieres? Entonces, pues buscas un grupo determinado de personas para tener para tener pescado y para pescar, o sea, claro. Está diseñado para buscar un determinado grupo de personas. Por ejemplo, curiosamente están los de los mal llamados ninis de 19 a 29 años, que es un grupo de personas que estadísticamente no votan, no participan. Entonces buscas, porque dice la estadística también que 7 de cada 10 beneficiarios de esos programas votan por el que les da el beneficio, ¿no? Y la otra, que el beneficio no te lo da el gobierno federal, te lo daba Andrés Manuel y ahora te lo da Claudia. Como dices, el recurso no viene de su bolso, el recurso viene del esfuerzo, del pago de derechos, de impuestos que generamos todos. Y yo creo que ayudaría más el vigilar el derroche por la ineficacia del gobierno. O sea, no tienen la capacidad de ser eficaces ni de ser eficientes. Mira, por ejemplo, el tema de los bancos del bienestar. O sea, ¿como para qué? O las megafarmacias. O las megafarmacias. O el Tren Maya. O el no sé qué. En Tijuana hicieron una vialidad que le llaman el viaducto a playas. Yo vivo en Playas de Tijuana. Viaducto del elevado. Y que les quedó muy bien a los motociclistas, ¿no? Ahí para no lo he cruzado, ¿no? Mira, quién sabe, porque no tiene salidas suficientes, entonces no funciona. Yo te voy a decir para qué funciona. Vienes de Estados Unidos, vas a playas, funciona. Es una vía rápida. Más o menos. Pero funciona de abajo también. O sea, la que ya existía. La internacional. O sea, tienes una arriba y tienes abajo. Funciona igual. Se repartió. Se repartió. Sí, abajo ya funcionaba así. Ya funcionaba. Yo nunca había visto problema que no funcionara abajo. No funcionaba el cuello de botella ahí por donde están los bomberos y el PRI, esa parte de ahí. Había que arreglar esa parte de ahí para que hubiera una integración más rápida. Eso costaba mucho menos que hacerlo 2 veces. Sí. Y elevado. Bueno, si vienes de ¿cómo se llama? De playas hacia la zona del río, funciona un ratito y luego te tienes que bajar y ver cómo te integras al río otra vez y al centro y todo eso. Entonces se vuelve un problema. ¿Qué funciona? Fíjate lo que funciona, La calle Segunda. No sé si conocen Tijuana, pero los conocen Tijuana. O sea, de playas en la media. ¿Y sabes por qué funciona la calle Segunda mejor que la internacional y mejor que lo otro? O sea, 2 vialidades rápidas, ¿sabes por qué funciona mejor? Porque están los semáforos sincronizados. Sí, claro. Eso es todo. Entonces, si estos cuates gastaron en eso y no resolvió el problema de fondo, pues ese dinero lo tiraron. 19,000 millones de pesos. Decían que eran 10,000 o 12,000. Creo que ya van en 19,000 y se me hace que no. ¿Y por qué el pleito siempre de la academia con los gobiernos, no? Por ejemplo, aquí tenemos un centro de investigación científica. He mirado, yo tengo algunos amigos ahí que tienen algunos estudios muy interesantes de que se podía utilizar esa ciencia, se pudiera aplicar en problemas locales, ¿no? De contaminación, de organismos, de planeación. Pero, o sea, ¿por qué
qué no, por ejemplo, el zapatero a tus zapatos, ¿no? Claro. O sea, me imagino que debe de haber tesis guardadas ahí o profesionistas como tú, que pudieran decir para dónde debe de ir Tijuana, para dónde debe ir Baja California. Ese es el problema. El problema es que es un gobierno de Morena, y el de López Obrador y el de Marina del Pilar. Y obviamente Claudia Sheinbaum le tocó un pedacito también, donde hicieron una obra que primero nadie pidió. Fue un capricho. Porque alguien una vez dijo que iba a hacer una carretera de cuota internamente en Tijuana, y López Obrador un día dijo, yo la hago, pero la hago con el ejército. Sí. Entonces llegó el ejército y hizo lo que quiso, nunca enseñó un plano. Y todo es seguridad Yo estuve nacional. en reuniones con el Consejo de Desarrollo de Tijuana y le dije al general encargado de la obra, le digo, oiga, enséñenos la geometría para poder entender en dónde está la entrada, dónde está la salida, porque no, pues eso es seguridad nacional. Y digo, oiga, ¿cómo que seguridad nacional? Ustedes se van a ir. Nosotros nos quedamos aquí. Ustedes se van a ir. No, yo casi estoy seguro que no se va a caer, pero se van a ir y no sabemos si nos va a servir o no. Claro. Entonces tuvimos que esperar a que terminaran para saber más o menos la obra, porque todavía no terminan, para saber si funciona o no. Para lo que sí funciona es para llegar de playas al aeropuerto rápido, y funciona bien si es que no hay un atorón en medio. Pero fuera de eso, no. Entonces es un gasto ineficiente y opaco que los tijuanenses no pedimos. Imagínate lo que significa. Yo estoy lanzando una iniciativa y estoy tratando de ver si juntamos algo junto con el senador, a ver si el senador podemos, senador Max García, podemos hacer un ejercicio de revisión ciudadana, y le llamamos un dictamen ciudadano sobre algo que ya está hecho, no importa. A ver, claro. ¿Se hizo con estudios? ¿Sí o no? ¿Se hizo con impacto ambiental? ¿Sí o no? ¿Se hizo con un estudio de origen y destino para poder saber si iba a resolver algún problema? ¿Sí o no? ¿Se tienen estudios de mecánica de suelo? ¿Se tienen todo lo que es? La autopsia. Pues una autopsia a un elefante blanco, Y ¿no? luego en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado... tenemos que terminar con un dictamen de los ciudadanos, decir, oye, malgastaste el dinero y no lo vuelvas a hacer. Porque no es como debes de funcionar. Bueno, retomando. Pero nada más, habla del, por ejemplo, de los comités de obra, donde en teoría pueden intervenir los ciudadanos para influir en el codiseño. ¿Cuáles? ¿En dónde? Está en el artículo 70 de la Ley de Desarrollo Urbano. En un libro por ahí guardado porque no lo están usando. Ahí está, pero es eso, pues, o sea, ¿dónde está el federalismo? ¿No fuiste senador de la República? No, federalismo, por favor, dime cuál federalismo. Bueno, en teoría somos Dime cuál. bueno, está en la ley. El retroceso en ese renglón es ahorita se está grandísimo. centralizando todo, pues. ¿Cuántos años crees ¿Qué? que retrocedimos? 30. Pues mira, en autoritarismo yo creo que sí, como 50 años. En opacidad también. Yo creo que los gobiernos peristas no eran tan opacos como estos. Oye, retomando el tema rendición de cuentas y transparencia, planteaste una idea muy interesante y es una declaración importante. El cambio de quien manejaba los programas del bienestar a nivel nacional para dirigir o involucrarse en la dirección de los intereses del partido en el gobierno. Por eso hice la pregunta. ¿Qué opinas acerca de que la gente que recibe programas sociales no pueda votar? Y aquí estamos hablando de que, por ejemplo, 12 millones, dicen, de afiliados en Morena. Posiblemente estén tomando en cuenta hasta quienes reciben programas sociales. ¿Beneficiarios? Sí, puede ser. Pero no hay transparencia y tampoco hay rendición Nadie de sabe cuentas. qué pasa con ese dinero. Si en los tiempos en que el gobierno actual era oposición hubiese sucedido esto, ¿qué habría pasado? ¿Cómo habrían reaccionado? No, estos cuates de Morena son lo más incongruente que hay y que yo he visto en ningún lado. Lo que decían que era insoportable, ya lo hacen ellos. No sé si vieron un tuit que pusieron ahora de Claudia Sheinbaum. Bueno, lo dijo Loret ayer en la noche. Dijo las últimas palabras, es un asco este gobierno, metido con el narcotráfico y no sé qué, no son palabras mías, dice, son de Claudia Sheinbaum. Así es. Entonces se están comiendo todas las palabras de lo que dijeron. 2014, creo. Y en el 2014. Sí. En este gobierno, en esta cosa, lo de programas es difícil ir en contra de los programas por razones políticas. Claro, nadie va a decir que está en contra de que le apoyes a alguien. Yo sí estoy a favor de que se apoye a la gente que verdaderamente lo necesita. Y haz un análisis de ver si todo el mundo está aplicando eso. Y segundo, que se transparente. Claro.
cómo, cuándo y dónde. O sea, ese es el problema. Yo estoy seguro, no hay manera de conocer qué es lo que está pasando con eso. Porque no son transparentes. Y tercero, yo estaría parado de pestañas y de cabeza y dando maromas si fuera el líder de la oposición, y creo que esto debería hacerlo Jorge Romero, el presidente del PAN, cuestionando por qué van a poner a la que estuvo, que ha tenido tantos años manejando el programa social, se vaya a un partido político. Pero todo el mundo, pues... ¿Qué es lo que siempre dicen, no? Ya denunció. No, y en ese momento decir, pues no está prohibido, pero entonces tiene que transparentar más. Sí está prohibido. Y incluso está considerado delito grave, claro, en la propia ley electoral. Entonces, ¿dónde está la denuncia, no? Pero volvamos a la aldea de Baja California. Sí, porque aquí el tema es... Los fuegos. Está suave, digo, pero ¿por qué no tocamos más local? Y aquí está interesante. ¿Por qué está Héctor Osuna? Sí, muy bueno. Claro. Pues trabajando los medios, presentándose ante la sociedad de nuevo. Ya estás ahí. ¿Qué es lo que lo motiva, no? Y digo, claro, sí lo sabemos, ¿no? Pero sí queremos... ¿cuáles son los planes? ¿Hacia dónde va el trabajo de Héctor Osuna, Jaime, en la parte política del estado de Baja California? Pues a buscar ser candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional. Eso es lo que estoy haciendo. Abiertamente hay que decirlo, digo, tampoco andar con rodeos, ¿no? Regresando a cuando nadie quería y si tú quisiste, ¿quién ahora querrá? Casi igual. ¿Quién quiere ahora? No sé, pero te voy a decir por qué yo sí. No sé quién más, o sea, qué bueno, ojalá llegaran 5, 10, 20, no sé, y que haya una competencia, y que la gente haya euforia, y que haya convenciones, y haya votaciones, todo lo que tiene. Yo desearía eso. Desgraciadamente la apatía de la sociedad está como que nadie quiere, nadie puede, le tienen miedo al gobierno, mucha gente le tiene miedo al gobierno, tiene un negocito y ya saben, nada más operar el gobierno lo que les está costando, ya se habla de cobro de piso institucional desde los gobiernos municipales, estatales, que si el COEPRIS, que si el SAT-BC, que si el no sé qué, entonces todo el mundo está así como asustadito, ¿no? Instrumentos de control. Entonces sí hay una situación, hay que tener varias cosas. Número uno, no tener cola que te pisen, o sea, no ser un cuate que traigas ahí historias de que eras tranza en el gobierno cuando tuviste la oportunidad. Yo estoy sin problemas en eso. Y la otra es tener la experiencia para la chamba, porque es una chamba, como lo dijiste hace rato, ¿no? Sí, es una chamba. Yo lo veo como un trabajo. Oye, yo puedo para el trabajo que tú estás leyendo ahí las cosas. Y muy se busca un cuate que pueda con esto. Ah, canijo, pues yo traigo esto. Y sabes que me siento más ahorita porque yo me tocó lo local en el Congreso del Estado, lo local en Tijuana como ejecutivo del ayuntamiento, legislativo a nivel nacional e internacional con relaciones exteriores en el Senado, y luego un órgano regulador de un tema muy complicado con muchas aristas, que es las telecomunicaciones. Tiene muchas aristas ese tema. En el tiempo en el que estaba evolucionando todo lo digital y todo eso, y nos tocó impulsar todo eso. Conocí a los grandes intereses nacionales, me conocen a mí. Salí bien librado de todo eso, hicimos cosas que beneficiaron al país. Entonces, toda esa experiencia me la llevo a mi casa y me pongo a ver la tele, o la pongo en la mesa al servicio de los bajacalifornianos. Ese es mi razonamiento. Pero desde la televisión de tu casa, o sea, pienso que hay alguna motivación como la primera vez que saliste, ¿no? De ver, del hartazgo, de que vives ahí, de que sufres, que padeces los problemas de lo que no se está resolviendo, y de repente decir, oye, pues nadie quiere, pues tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo, no nada más por mí, por la ciudad, por el estado, sino para que esto cambie. Entonces, la primera vez, como dices, sin experiencia y con todo el viento en contra, pasó algo interesante, funcionaron las cosas, luego lo peor, lo más interesante, saliste limpio de esas participaciones. Y entonces ahorita hablábamos hace rato, el ciclo regresa, y ahorita a lo mejor podríamos decir que hasta estamos peor en algunos temas, y te hacen volver otra vez a participar, y ese es un interés pues legítimo, ¿no? Que es algo que a muchos nos interesa. ¿Sabes qué? Pues es que los que presumen experiencia, pues quién sabe en qué experiencia, de qué hablan, ¿no? Sí. Porque la ciudad, el estado, el país es un desastre. Sí. Pues mira, de las personas, yo creo que hay una persona a la que más escucho yo en mi vida, que es mi hermano mayor. Okay. Y hace poco se acercó y me dice, oye, te quiero decir una cosa, me dice, fíjate que lo que está pasando en el estado, yo creo que tú eres alguien que puede resolver eso. Pues digo, yo he hecho todo siempre con su consejo, ¿no? Okay.
Y me dijo una cosa muy, muy curiosa. Me dice, pero no van a ir por ti a tu casa. Nadie va a ir, así como vinieron por Rufo. Nadie va a ir por ti a tu casa. Entonces yo creo que si vas y te mueves y tocas y hablas con los panistas, van a entender qué es lo que puedes hacer tú. Y después con la sociedad. Y eso es lo que estoy haciendo, porque he platicado con mucha gente. Y lo que dices es cierto, me puedo quedar viendo, si hubiera un Rufo que ya lo convencieron y que otra vez levanta esto, está bien. Y yo no soy el Rufo, eso me queda claro, ¿no? Nadie va a ir por mí, nadie va a ir por mí a mi casa. Pero sí creo que en mi responsabilidad, en mi conciencia está en hacer lo que yo pueda hacer. Claro. Y yo estoy muy optimista, que lo podemos lograr. Estoy muy optimista por lo que veo, por lo que escucho y por las condiciones de lo que está pasando. Claro. Y porque se están desbaratando aquellos cuates. Sí, claro. Y en el estado... O sea, se están desmoronando. Y lo que hay que hacer es organizar. Están desmoronando los de Morena. Desmoronando. Se están desmoronando. La puedes apuntar como que de aquí salió. Hay que patentarla. Hay que patentarla. Se están desmoronando los de Morena. Entonces, hay que... o sea, a ver, si estos cuates se desmoronan, ¿quién va a cachar todo esto? ¿Quién va a agarrar las riendas de este país? Pues vamos agarrando cada quien alguien que tenga el Estado de California y los ciudadanos que quieran y hacer un equipo de gente que levante esto. No puede ser que tengamos la gran oportunidad de ser un socio confiable con la potencia más grande como es Estados Unidos, la ubicación que y lo estemos tirando a la basura. Claro. Lo que estoy viendo el día de hoy es que están tirando a la basura la relación con Estados Unidos. Es lo que se deja de hacer, ¿no? Sí, es lo que dicen los economistas. El discurso de hoy de la presidenta está tirando a la basura la relación con Estados Unidos. ¿no? Okay. Ciertamente se requiere, y eso ya lo hemos platicado en la mesa, personas ya con experiencia. Claro. Porque estar teniendo personas jóvenes que a lo mejor brillantes en muchas cosas, la experiencia de vida es importante para llegar a tomar decisiones maduras en puestos de poder. Claro. Y eso, ayuda mucho. Si no llevamos a las mejores personas a esos espacios, pues nosotros mismos como sociedad nos estamos dando un balazo en el pie. Y ahí están los resultados, ¿no? Sí. Ahora, todo el mundo dice que es la mejor persona, ¿no? O sea, el problema es que la sociedad sea la que diga cuál es la mejor persona. Y en el estado de Baja California, temas como la seguridad pública, pues es una urgencia, ¿no? Hacer algo diferente y urgente para arreglarlo. Si bien es cierto, sí hay estados con profunda pobreza, con desigualdad, otros con el crimen organizado a cargo de todo, pero el estado más fregado del país es sin duda, y por los hechos que hemos visto en las últimas 24 horas, pues es el Estado de Derecho. Sí, estaba pensando ¿Qué hay que hacer? Digo, yo te pregunto a ti porque conoces el poder desde adentro. ¿Dónde estuvo? Pero eres arquitecto. Fíjate que, déjame decirte, yo claro que todo esto que he hecho yo me lleva a muchas reflexiones por el paso y conocimiento de cómo suceden las cosas, ¿no? Yo les haría una pregunta. ¿La corrupción es un problema del gobierno o de la sociedad? Ambos. Sí, ambos. No, espérate, el gobierno no Digo, el gobierno es un ente así, ahora sin personas, que lo tripulan personas de la sociedad. Sí, el gobierno, especialmente el actual, está obligado a la transparencia, a la rendición de cuentas. No lo hay. Pero no despersonalices No lo hay. el gobierno. Son personas. Son personas, claro. Sin embargo, también va a utilizar... El gobierno no es corrupto. Ese gobierno actual está utilizando, porque ya nos pasó en alguna entrevista, dijo, no, pues, ciudadano, no hay que ser corruptos, los ciudadanos que no sean corruptos. Es que la corrupción el funcionario. El gobierno es una institución, ¿no? Sí, a ver, en las empresas privadas, ¿hay corrupción o no hay corrupción? Pues sí hay, pero sí hay consecuencias, ¿no? Y graves. No, o sea, lo corren y lo meten en la cárcel a alguien, pero sí hay, ¿no? O sea, sí hay el que abusa, el que abusa y no trabaja, el que, ¿cómo se llama? O sea, el problema es de la sociedad. Vamos partiendo de eso. Es condición humana. Es condición humana. Sí. Vamos partiendo de eso. Vamos generando las instituciones que limiten eso. Por ejemplo, el Estado de Derecho. Ya teníamos muchas, pero ya se había avanzado mucho. Condición cultural más que humana. No, pues es condición humana. Yo creo que tenemos un problema de corrupción. Hay un problema
ahí está la Tenemos un corrupción. problema de corrupción, hay que En nuestra aceptarlo. sociedad O sea, está. mucha gente corrupta Grave. en el gobierno y fuera del gobierno. Con un gobierno que llegó al poder A ver, los- hablando de que iba a acabar con la corrupción. El crimen organizado no está en el gobierno. Y esa es una forma de manifestación de corrupción en la sociedad. Se dedican a cosas que la ley no permite. Esa es una corrupción. Porque la gente como que no quiere ver que son personas. Y el vecino de mucha gente se dedica a eso. Incluso hablan ya de un estado paralelo, ¿no? El tema del gobierno es que llegan al gobierno y todos ponemos dinero y luego hacen ellos y se No, roban sí, ese puede, dinero les o hacen ponen. tranzas con eso. Esa es otra forma de gobierno, otra forma de corrupción. Pero es un cuate tuvo que llegar ahí para hacerlo. O sea, son personas, no es el gobierno. A mí me gusta personal, como que son personas. El gobierno, es que el gobierno no Es me hace una caso. institución, ¿no? Es que los políticos, espérate, Claro. son tus vecinos, son tu gente, son tus Sí. parientes. O sea, son personas. Tenemos que generar las instituciones. Por ejemplo, en el grave problema que traemos de seguridad, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Mucha gente dice que hay un indicador de tantos policías por cada 10,000 habitantes, ese es el estándar mundial. Y yo me quedo así como pensando, a ver, nos faltan 10,000 policías, ¿con eso se acaba? No. No necesariamente. Yo digo al revés. Oye, la condición ideal sería que no ocupáramos Claro. policías. Imagínate Que las no cárceles ocupáramos estuvieran policías. vacías, ¿no? Como Que las cárceles vacías, sucede en que no Países ocupáramos Bajos. policías y que la sociedad estuviera ocupada, produciendo y siendo feliz. A la prevención, ¿no? Eso es todo. Meterle a la prevención. Entonces vamos viendo las cosas así. Pero no nada más prevención, sino condiciones, oportunidades, instituciones que te prohíban. O sea, a veces dices, a ver, tú vas a un mercado y pues te puedes robar algo. Y hay gente que lo hace. Hay gente que no se le ocurre. Pero hay gente que sí va a eso y se roba algo del mercado. Que se dedica. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, híjole, tuvieron que llenar de cámaras. Y tuvieron que poner sensores. y es negocio, ¿no? Y tuvieron que poner sensores. Y tuvieron que poner esto. O sea, no hay confianza en la sociedad que entra. Pero a veces, Es la política del norte. a veces es una política que se genera para buscar justificar un gasto, ¿no? Ojalá se gastara en otra cosa, de ¿no? hablar de delincuencia y de repente decir vamos a gastar en armamento, vamos a gastar en patrullas, equipamiento, y vamos claro, hay una construir economía cárcel. asociada al tema de seguridad, yo estoy de acuerdo. Pero es un recurso que se gasta, Pero- como dices, en lugar de gastarlo en otras En cuestiones parques, que puede ser bibliotecas, en, ¿cómo se llama? En productivo. otras Claro, cosas, ¿no? Sí, claro. En, ¿cómo se llama? En educación, por ejemplo. Ajá, claro. En mejor educación, en mejores aulas, mejores Claro. cosas. O sea, mucha gente dice, es que gastamos en seguridad. Mira el aparaterío que tenemos de seguridad. Híjole, qué enfermos estamos. Sí. Sí. Pero luego resulta que cuando sucede algo no No, funciona. no pasa Nada nada, sirve. están desconectados. Porque es el ser humano el que no lo prende. pues. Así es. O lo apaga. O tiene un enchufe al final, o las cámaras que nos cuidan, las Claro. famosas, ¿no? No, pues es que cualquier cosa que suceda pasa por un ser humano que Y dice, al final de Ajá. cuentas eso es Sí, corrupción. claro. Por eso no funciona. Y es conducción humana, son personas. Claro. Entonces la institución tiene que garantizar que existan eso y las oportunidades tienen que llegar. Entonces tienes que trabajar, pero en todos los temas. Cuando dicen de seguridad pública, no, van a ver, yo voy a meter a la cárcel. Espérate, cabrón. Mira, el tema, por ejemplo, No es tan fácil así, te está engañando. ya estuvo Castro Trenti y el Diablo también aquí en esta mesa. Huele a azufre. Y le gusta que le digan el diablo, ¿verdad? Le gusta que le digan el Ya, diablo. ahora ya. Y qué mala seña, porque que te gusten que digan el diablo, pues ya estamos. Ahora ya es campaña. Sí, pero- Ahora ya es campaña y precisamente dice eso, ¿no? Y le preguntamos a tu invitado antecesor, a nuestro invitado anterior, ¿no? Edgar Hernández, de Comité Ciudadano de Seguridad Ajá. Pública de Ensenada. Las personas que trabajan en el gobierno deberían ser sancionadas con mayor rigor por su posición Claro. al cometer Estoy un de delito. Y dice, y así sucede, ¿no? Estoy de acuerdo. Policías. Y pues nos da la estadística. Bueno, aquí el punto es caer en lo que está pasando hoy, en las últimas 24 horas. ¿Qué ¿Tú sabes? opinas ¿Tú sabes? acerca del caso Sinaloa? Porque no es Rocha Moya. Es Sinaloa, es un estado que en los últimos 2 años ha tenido una guerra intensa porque está en guerra, porque es víctima del narcotráfico, es víctima del terrorismo, porque lo que pasa en sus calles, lo que pasa, no se puede llamar de otra manera. Y viene este asunto de la acusación de los Estados Unidos y la solicitud de detención para extradición. ¿Qué opinas tú? Mira, lo que dijiste hace rato de penalidades más grandes para los que no te
Para lo que infringen. corresponden a la confianza, por ejemplo, en un cargo público. En Estados Unidos también funciona y al revés. Por ejemplo, si tú hieres o matas a un policía, es mucho más grave que a un ciudadano común. Si tú vas en una zona que te dicen de cuidado porque están trabajando en la carretera y vas a más alta velocidad, es doble la multa. O sea, hay cosas que se deben de ajustar según cómo debe ser, ¿no? Y yo creo que eso generar las instituciones, la transparencia de las candidaturas internas de los partidos, ahí empieza el problema, la solicitud para extradición del gobernador de Sinaloa, lo que dicen, no sé si lo leyeron, pero lo que dice es que lo promovieron los del cártel de Sinaloa para que fuera y lo apoyaron a que llegara gobernador, patrocinándolo y dándole dinero y no sé qué. Entonces, estamos hablando de que el proceso interno de Morena estuvo viciado, ¿no? Tuvo un problema. Entonces, los partidos tienen que ser más transparentes. Claro. O sea, ¿por qué, cómo y cuándo alguien es un candidato? Y luego ese cuate trae el compromiso, pues obviamente, de actuar desde la autoridad digamos, ¿cómo se llama? Contra el pago, pues, al favor que le hicieron, jugar con eso. O sea, lo que dice el documento, no estoy juzgando a priori, pero pues todo el mundo dice que sí es así, ¿no? O sea, en Sinaloa y aquí en todos lados. Entonces dices tú, a ver, ¿cómo está? El caso, por ejemplo, de Baja California, la gobernadora Jaime Bonilla, uno de sus, dice que ella fue producto de una encuesta falseada internamente que hizo Mario Delgado. Ya lo dice públicamente. Yeah. Entonces, la vida interna de los partidos es muy importante. Muy poca gente voltea a ver eso. Pero los partidos son necesarios, Son necesarios. Yo no estoy en contra de los partidos, estoy a favor de los partidos. Estoy a favor de que cada vez sean más transparentes y respondan a la gente. Pero porque ahí surgen los problemas. Lo de Sinaloa, que dices ahorita, obviamente llegó como mafia con una misión: apoyar al crimen organizado. Lo que pasa es que ese crimen organizado ya se volvió un ente terrorista declarado en Estados Unidos y esos son colaboradores de una organización terrorista y se volvió muy grave. Entonces ya estás hablando de algo de palabras mayores. Entonces, y la acusación agarrarle la danita al policía, pues ahí hablan de cosas hasta chiquitas, ¿no? Que de 10,000 al mes o no sé cuánto, 100,000 o no sé cuánto. Sí. Dices, ay, canijo, esa gente arriesga su vida por esa cantidad, qué mal está eso. Yo creo que es mucho más que eso, pero quién sabe. Leanlo, verás. Pero la acusación grave no es el hecho de que hayan hecho fraude electoral o manipulación, amenaza, extorsión con el crimen organizado para que ganara un gobernador. Esa no es la acusación grave de los Estados Unidos. La acusación grave es donde se asocia con pero es una sociedad narcoterroristas, porque esa es la clasificación que tienen en la acusación en Estados Unidos. Una organización narcoterrorista le ayudó a alguien para que llegara al gobierno para que los protegieran. Eso es todo. Cuando ellos clasificaron ya eso como un arma de destrucción masiva. Exacto. Sin caer en el sensacionalismo ni en la exageración. La acusación grave de los Estados Unidos es esa. Yo creo que corre el riesgo hasta que vengan por él, lo levanten y se lo lleven sin muchos permisos. Yo creo que están siguiendo ahorita la institucionalidad, pero pudiese suceder que se lo llevan. El Mayo un día amaneció ¿cómo se llama? En Texas, ¿no? Sí, en un avión en Texas. Sí, yo creo que tiene la capacidad de hacerlo sin problemas. Hace rato hablabas del lugar, ¿no? De más policías, más cárceles, más armas, invertirse en otras áreas. Las leyes en México, y hablabas también de un problema de falla del Estado de Derecho. El Estado de Derecho participamos tanto los ciudadanos como el gobierno, ¿no? Es el cumplimiento de las dos partes de lo que nos toca. Estuviste en el Senado de la República. ¿Qué piensas tú de que se debiera? Hablan de que hay más de 5,000 leyes, entre leyes federales, reglamentos y juris de las Cortes Internacionales, de los colegiados, leyes locales, reglamentos municipales. ¿Qué piensas tú de que debiera de haber algún trabajo de depuración por parte del Congreso de la Unión y de los congresos locales para ajustar las leyes en los temas, por ejemplo, de seguridad pública o temas de interés nacional? Primero, ajustar en el sentido de lo que ya está superado en jurisprudencia, ajustar en el sentido de lo que ya se dijo en tratados internacionales, y de repente saturas al Poder Judicial con temas, por ejemplo, de amparos y de expedientes que tardan años en resolverse porque hasta la última instancia, el colegiado de la Corte te dice, pues sí, ya se superó eso que usted dijo en la demanda de amparo, pero resulta que tu autoridad local o la autoridad federal pues no estaba enterada, no estaba actualizada. Entonces pienso que hace falta, en vez de hacer un trabajo de reforma de leyes o crear más leyes, hacer un trabajo de depuración por parte del Congreso de la Unión
y adecuar a la jurisprudencia y a los tratados internacionales las leyes federales y las leyes locales. Armonizarlas, pues. Armonizar, te pongo un ejemplo. Para abreviar procedimientos. Desde el 2014 se declaró inconstitucional que tengas que justificar, tengas que demandar una causal para divorciarte. El Código Civil de Baja California todavía contiene alrededor de 22 causales de divorcio. Y hay gente que todavía, o abogados que todavía demandan el divorcio necesario. Está el divorcio incausado, está el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, que simplemente el hecho de que una persona ya no quiere estar con la otra es suficiente para que se decrete un divorcio. Entonces, están esas cosas que, por ejemplo, uno como abogado tienes que demandar y le tienes que decir a la primera instancia, al juez de primera instancia, aquí hay una jurisprudencia que dice que tú ya no debes de hacerle caso al Código Civil del Estado y aplícala. Entonces se tiene que hacer ese ejercicio de ponderación desde el inicio, en la primera instancia, traerte el tratado internacional, traerte la jurisprudencia para decirle a la autoridad local que inaplique una ley local, una ley federal. Entonces pienso que falta, como dice Jorge, armonizar las leyes del país, sobre todo los temas de seguridad, las penalidades, todo ese tipo de cosas. Tú que fuiste senador de la República, pues. Sí, y no miro yo por ningún lado ni que alguien lo haya propuesto. ¿No? Sí, estoy de acuerdo, aunque no conozco el detalle de lo que estás diciendo ahorita, pero sí creo que hay que simplificar las leyes, hacerlas con más sentido común. Hay que armonizarlas con tratados internacionales porque finalmente son los que son leyes supremas, son leyes supremas inclusive sobre la Constitución. Sí, claro. Dice la Consti que no en el 133, pero están a nivel, pues, sí, claro, reconocido como ley suprema, claro, ¿no? Entonces armonizarlos y simplificarlos yo creo que es una super necesidad. Y muy poca gente se pone a pensar para qué sirven los diputados locales. Piensas en un día. Es para eso. Pero piensas en qué pasaría un día sin diputados locales. No, espérate, los diputados. No, pues no pasa nada. No pasa nada. No, yo haría una pregunta más. Yo fui diputado local, y no pasaba nada. Pero a lo que voy es a esto, que yo veo a muchos diputados locales, no digo que todos, no puedo generalizar. No, claro. Que andan más preocupados en ver cómo llevan despensas y cosas de ese tipo. O sea, en vez de meterse a ver lo que afecta a la vida de todos, que son las leyes. Campaña. El adecuar, así dice la Constitución local, ¿no? Que tienen esa facultad los diputados del Congreso local de adecuar, por el tema del federalismo, adecuar las leyes locales, pues claro, a lo que nosotros ocupamos. Pero, pues les hablas de federalismo y así como que pues, no saben, ¿no? Muchos no saben de qué Ahora, estás ¿qué hablando? plan tendrías tú, si aspiras a ser candidato a gobernador, para empujar iniciativa para que el Congreso local haga un mejor trabajo, tenga un mejor desempeño? Yo te pregunto, ¿qué plan tienes? Ser muy distinto a lo que hacen ahorita y lo que he visto que han hecho últimamente, el querer controlar al Congreso. La subordinación. La subordinación es el peor daño que se le puede hacer. Que el gobernador diga, es que me tienen que apoyar. Ajá. Yo creo que hay que dejarlos, que sean responsables ellos de lo que ellos hacen. Es un poder distinto. Yo no le tengo miedo a no tener mayoría, al revés. Creo que ayuda a no tener mayoría. Claro. Porque entonces lo que haríamos es un diálogo transparente y honesto de ida y vuelta, sancionado por la sociedad porque lo va a estar viendo sobre todos los asuntos. Oye, yo tengo esta idea, estas cosas, este presupuesto, y vamos discutiéndolo. No espero que porque somos del mismo partido me lo aprueben en automático. No sucedía cuando yo era presidente municipal, No me apoyaban en automático porque yo les decía, no me tienen que apoyar en automático, los tengo que convencer. Y los convencí, tenía mayoría, claro, en el cabildo. Pero no me interesaba eso. Cuando fui diputado local también le echábamos para atrás cosas a Rufo porque pues, no nos parecía o no cumplían con los requisitos. Yo creo que ese tipo de cosas tiene que regresar a una verdadera responsabilidad sobre el cargo que se tiene. Claro, y si un diputado local es representante de la sociedad, que lo haga, que represente a la sociedad, claro, que no sea un grupo de un partido que va a decir sí a todo lo que diga del gobernador que tiene, como ahorita. Todo lo que hace Marina lo aprueban en automático. Y ya aprobaron una vialidad de cuota en Tijuana y nadie sabe qué sucedió. Para eso era la separación de poderes. Claro, para eso era. Entonces, no, es que ahorita ya no es. Respondiendo a tu pregunta, voy a permitir que exista la separación de poderes. Es más, la voy a exigir.
¿Me entiendes? O sea, que digas, ¿sabes qué? Yo no me meto en su vida, no se metan o sea, actúen como tienen que actuar y revisen lo que tengan que revisar. ¿Qué piensas de la propuesta que anda por ahí de que los regidores deben de ser electos? Yo estoy de acuerdo. El cabildo debe ser una especie de congreso municipal. Y por alguna especialidad. Y es donde más tiene sentido. Son representantes Y es donde más tiene sentido la reelección. de los ciudadanos. O sea, que un regidor sea, se por gane. ejemplo, de las colonias aquí, Bahía, creo que se llama aquí, Claro. se llama Sí. Bahía, y de, no sé, 5 o 10 colonias por aquí hay un regidor. Y los vecinos de aquí digan, pues este regidor, cada que le pedimos algo, nos atiende, nos resuelve, Gestiona. y está cuidando que nos toque bien la basura y la seguridad. Y entonces vienen elecciones, pues que se quede, ¿para qué lo cambiamos? Claro, Y no importa de qué partido sea, ahí es donde menos hay ideología partidista. así es. Yo, por ejemplo, veo muy entusiasmado trabajando al regidor Adrián García, que es el que conozco, de aquí de Ensenada. Y me da mucho gusto verlo Aquí estuvo. Ya estuvo. movido. Aquí estuvo. Sí, yo sé que es movido. Se vino a pelear con todos Se vino a nosotros. pelear. Se enojó porque Pues qué bueno. por Qué ejemplo, bueno que sea entrón. se enojó porque Ajá. le hice una crítica Que a un andaba acto regalando tambos. social que realizó. Porque, Pues qué bueno que defienda su trabajo. Pero mira, por ejemplo, hay... pero al final, fíjate, Sí. es una parte interesante, ¿no? Sí. De repente ves a los regidores haciendo actos políticos Campaña. que no les no les compete y que no deben de estar ahí así para mí perdiendo el tiempo pero que los ocupamos haciendo reglamentos mejores, Claro. actualizando, Representando. Hay que recordar que Adrián es de oposición. no, pero Entonces, mira, por no creo ejemplo, que lo traten muy bien, pero bueno, él hace su luz. pero por ejemplo, vemos a un regidor que anda regalando perritos. Vemos otra regidora que anda regalando puertas. Adrián se puso a regalar tambos y de repente dices, oye, ¿y la qué onda? chamba? Hay que revisar si la está haciendo. Yo conozco a Adrián y creo que sí debe estar haciendo su chamba. Entonces, ese es el contexto, está ahí. ¿verdad? Porque- Sí. No, Pero eso es parte de lo que hay que revisar. Sin embargo, Orientado a lo que tú dices de los regidores electos sería muy bueno, porque entonces ya la gente empieza a entender para qué sirve un regidor. Claro. Y el tema de reglamento es muy importante, que todo el mundo diga, ¿sabes qué? Es bronca de ellos, ni siquiera es del alcalde, es de ellos, los Así regidores. es. ¿Y quiénes son dentro Pero te del voy a cabildo? hacer una pregunta que yo le hago a mucha gente. Perdón por extenderme un poquito. Dale. Si tú agarras a la sociedad, a los ensenadenses o a todos esos y piensas en cuál es un nivel de conocimiento nivel de calidad de ciudadano en lo cívico, Sí. del 0 al 10, del 0 al 10, nos vamos a encontrar que mucha gente no sabe. Sí. Y yo le digo a mucha gente, oye, el común mexicano, como cuánto, y casi todo el mundo anda como en el 3, 4. Yo te aseguro que si vamos y eso es parte de lo que hay que trabajar muy duro con eso. Civilidad. Hablar con los Civismo y dentistas, civilidad. con los doctores, con los contadores. Los contadores saben un poquito más. ¿Cómo se llaman? Los abogados, que obviamente sí, pero hablas con la sociedad en común así y no saben exactamente para qué es un regidor, y no no les saben para qué es un importa. diputado local, no saben para qué es eso. Necesitamos trabajar en eso. Fíjate que yo... Lo más peligroso es que los que llegan a ser diputados no saben No lo saben. ¿A qué van? Ese es uno de los Sin embargo, problemas, o sea, quiero- por el regidor, Por ¿no? el partido, como te digo, que se escogen internamente en los partidos. Ese es Fíjate el problema. que yo estudié una maestría en la UABC en Mexicali y el tema era formación de ciudadanía, el tema de mi tesis. Ese es buenísimo. Y me vine a montarme aquí en una casa de campaña a la vocal de educación cívica del entonces IFE. Tenían un recurso que era nada más para el pago de oficina, para ella y un asistente. Y me decía, la política pública de educación cívica estaba diseñada, estaba muy bonita, tenía muy buenos documentos, pero no tenía recursos. Entonces decía, lo que hacemos nosotros con el recurso que nos asignan es, vamos al amigón y como iban muchachitos de toda la ciudad, pues suponemos que se corre, ¿no?, la información. Entonces, ese es uno de los principales indicadores sobre una política pública, ¿no? Cuando tú dices, tiene la estructura, pero ¿cuántos recursos le asignas a ese tema? Y dentro de los puntos que me tocó revisar en la información del INEGI, nosotros que presumimos que somos uno de los estados más avanzados y que tenemos ciudades científicas y tenemos un nivel educativo de segundo de secundaria. ¿Sabes que los partidos políticos tienen como objetivo
El PAN tiene un objetivo muy claro, que es crear ciudadanía. No necesariamente llegar al poder. No. O sea, civilidad y civismo. Ahí está el secreto, ¿no? Civismo y civilidad. Claro, crear ciudadanía. O sea, eso debe ser una escuela de ciudadanía. Claro. Dicen que en el PAN que es una brega de eternidad. O sea, nunca terminas de concientizar a la sociedad de ser un ciudadano responsable. De hecho, es un trabajo que no se puede acabar. Es un trabajo que no se acaba, porque al final la evolución... Desafortunadamente aquí el tiempo se acaba. Aquí sí se acaba. Se acaba. Y quiero preguntarle finalmente, porque no venimos a hablar de los otros, venimos a hablar de ti, a preguntarte a ti, ¿qué quieres ser? Ya lo expresaste. ¿Qué le vas a decir a la ciudadanía en esta oportunidad, en estos últimos minutos? Lo que tú les quieras expresar, las cámaras son el día de hoy, en este momento, ¿no? Pues que falta un año, pero qué bueno que todo el mundo que quiere ser candidato ande diciendo que quiere ser, porque la gente necesita tiempo y necesita verlo por arriba, por abajo, por el medio, por todos lados, a todos los que quieran ser, los antecedentes que tienen. Yo es como si anduviera pidiendo un trabajo. Quiero porque sé que tengo la experiencia para ello y porque tengo los antecedentes que me avalan. Creo que los tijuanenses que conocieron mi trabajo me recomiendan ampliamente, y los que me conocieron en otros ámbitos como el de telecomunicaciones y como el Senado también. Entonces tengo un currículum que sirve para esto, y creo que está eso. Que soy una persona con ideas creativas, que sabe trabajar con jóvenes. Lo demostré cuando éramos los ayuntamientos Gerber. Yo también tenía 35 años, pero teníamos gente de 22, de 20, un regidor de 19 años teníamos. Entonces, creo mucho en los jóvenes. Y creo que los jóvenes que tienen ahorita entre 25 y 40 años son los que necesitan tomar las riendas de este país. Y los invito a que se sumen a este esfuerzo de corregir el rumbo de Baja California, porque lo están llevando con un retroceso ya de como de 50 años en autoritarismo, en opacidad, en ineficiencia y ineficacia, que habla muy mal de lo que fue Morena. Morena en 7 años hizo lo que el PRI en 70 en términos de descomposición. El PRI construyó muchas cosas, al último se descompuso, y creo que el PAN es el único partido serio que tiene como claro objetivo el proponer ciudadanos responsables, y yo estoy apostándole a que me escojan primero el partido, y segundo, que los bajacalifornianos entiendan el mensaje y nos pongamos a trabajar todos, porque el reto de enderezar a Baja California no es de una persona, es de todos los bajacalifornianos. Héctor Osuna Jaime, te agradecemos que hayas tomado el tiempo de aceptar la invitación. Te deseamos que tengas mucha suerte en tu búsqueda de ser el primer empleado del Estado por ese breve lapso que ocupa la silla el gobernador. Te dejo el cierre, Jorge. No, a lo mejor también Carlos quiere decir algo, pero sí, yo sí quiero reconocer la valentía en el aspecto de, como ciudadano, de levantar la mano, ¿no? Y alzar la voz en la parte de decirlo claramente. Yo quiero participar y creo que sé que lo puedo lograr. Digo, y la valentía porque porque vas en contra, ¿no? Vas en contra de no voy en contra. Me refiero de la contracorriente, porque digo, no es que de la marca, ¿no? El gane realmente asegurado, es trabajar sobre el esfuerzo, construir una comunicación social, y de ahí pues alcanzar el éxito de tal tarea. Y entonces pues es valiente, ¿no? Porque al final todo el mundo quiere irse en la ganadora, ¿no? Sí, claro. Subirse al caballo ganador. Entonces no voy en contra de nadie, voy a favor de hacer bien las cosas con sentido común y con los bajacalifornianos. Entonces, igual de acuerdo. Entonces, qué bueno, felicidades. Y pues un gusto recibirte y felicidades por el programa. Muchas gracias, Héctor Osuna Jaime. Carlos González Ayala. Carlos muchas Sánchez gracias. Ayala. Su gusto, Héctor. Y pues súper invitado, me imagino, ¿no? Claro, próximamente. Claro. Siempre hacemos la invitación, les queda la puerta abierta en otro momento, que también y invitarte antes de que se nos empiecen a dormir los televidentes, yo les quiero pedir que si les gusta Podcast de Haces, nos regalen, suscríbanse en YouTube, en Facebook, y recomienden, compartan, porque esta labor que estamos haciendo en Podcast de Haces no tiene ningún precio, no tiene ningún valor. Lo estamos haciendo porque a Carlos le gusta el activismo, porque a Jorge le gusta el comprometerse con su comunidad, crear, es empresario, y los emprendedores pues no tenemos de otra más que reproducirnos como los conejos, de una manera natural, así, y compartir la idea
compartir conocimiento, darle a Baja California, a Ensenada, la oportunidad siempre de tener buena información. Yo, por mi parte, mi intención es contribuir, colaborar desde hace más de 35 años en los medios de comunicación, así que si les gusta, regálenos un like, una reacción, pónganos un comentario a favor o en contra, no pasa nada, la opinión pública es eso, no vamos a estar todos Sí, claro. de acuerdo en que algo está bien o algo está mal. Hay cosas en medio que hay que tomar en cuenta. Así que muchas gracias. De Gracias nuevo, a ustedes. Héctor Osuna Jaime. Gracias. Excelente, pues muchas gracias Gracias. a todos. Yo soy Max Adame. Nos saludamos el próximo jueves.